Discípulos comprometidos con el reino. Mateo capítulo 13, versículos del 10 al 17. Dice la santa palabra de Dios. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Amén y amén. Bendita es la palabra de Dios. Bien, este texto, este pasaje que acabamos de leer, lo conocemos como la enseñanza del propósito de las parábolas. Y justo esta porción bíblica se encuentra en medio de la parábola del sembrador. Del 1 al 9 sabemos, entendemos, es lo que tenemos cada una de nuestras Biblias, que Jesús enseña a la multitud a través de la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla cayó en el camino. Parte cayó en medio de los espinos. Parte cayó en tierra buena. Es lo que nos dice la santa palabra de Dios. Entonces vemos que mucha gente no comprendió la palabra. Mucha gente no entendió acerca de lo que Jesús estaba hablando. Y es allí donde se le acercan los discípulos de Jesús, y le preguntan a Jesús: ¿por qué les hablas en parábolas? Es decir, ellos estaban percibiendo, entendiendo que la multitud, tanta cantidad de personas, muy poquitos estaban entendiendo. Y es por eso que ellos se acercan a Jesús a preguntarle. Y debemos entender que las parábolas bíblicamente el Señor las utiliza como contando una historia, pero con la intención de que comprendamos que allí hay una enseñanza espiritual, allí hay un mensaje bíblico, allí hay un mensaje divino para nuestras vidas. Y es importante tener en cuenta eso, porque en el desarrollo de la parábola vamos a comprender por qué unos sí entendían y otros no entendían. Al final, después del versículo 17, Jesús explica eh, la parábola a los discípulos. Y esa es la gran diferencia, los que son discípulos y los que no son discípulos. Y eran una gran multitud la que estaba allí. Y eso nos está diciendo de antemano que no todas las personas que se acercan a una iglesia cristiana, incluso a una iglesia de sana doctrina, no todos son verdaderamente creyentes. Pueden haber simplemente allí, o hay, definitivamente hay, en muchas iglesias, personas que son solamente asistentes. Van allí por una u otra razón, o porque de esta manera pues apaciguan un poco su conciencia, y piensan que por estar allí pues Dios va a tener de ellos misericordia y les va a dar conforme a sus peticiones. Pero el verdadero discípulo, vamos a ver entonces, comprendemos que es aquel
que se entrega a su maestro, se entrega a vivir conforme a las enseñanzas de su maestro, de su Señor. Entonces, empieza la palabra diciendo, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? Dice, les habla, y ya hay una diferencia. No está diciendo nos hablas, sino que les hablas y denota el texto, hay una diferencia entre dos grupos de personas. Versículo 11, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Qué son los misterios del reino? A veces hemos hablado de los misterios. Podríamos decir que los misterios son verdades divinas no reveladas. Esas verdades divinas en el Antiguo Testamento, muchas de ellas los profetas, incluso los mismos profetas, las anunciaban, pero no las comprendían. Las anunciaban porque sabían que era mandato de Dios lo que ellos debían de decir. Y ellos no se oponían. Ellos repetían tal como el Señor, porque claro, tenían la presencia del Espíritu Santo en ellos, tal como el Señor se los había mandado, así publicaban las profecías, así las enseñaban, así las decían abiertamente a las gentes, a las personas. Entonces, cuando el Señor dice, os es dado a vosotros conocer los misterios del reino, esos misterios se revelan a partir del nacimiento de Jesucristo. Incluso a partir de que Jesucristo fue concebido en el vientre de la Virgen María. Es allí porque recordemos que el ángel se le presenta a María, también el ángel se le presenta a Zacarías, y allí empieza a desarrollarse todo aquello que estaba anunciado por los profetas, el cumplimiento de las profecías, Cristo Jesús. Y muchas cosas que no entendían se empiezan a revelar. ¿A revelar a quién? A los seguidores de Jesucristo, a los discípulos. Y Jesús responde acerca de los misterios del reino de los cielos, que le responde a los discípulos. Por eso dice, a ustedes, a vosotros les he dado saber los misterios del reino, mas a ellos no. ¿A quiénes no? A los que no son discípulos. Y es importante que nosotros entendamos que para comprender las escrituras debemos nosotros entregar nuestra vida al Señor, ser seguidores, siervos verdaderos de Jesucristo. Solo a través de tener esa comunión con nuestro Maestro, con nuestro Señor, es que vamos a tener cada día mayor claridad en cómo está presentada la palabra para que nosotros la comprendamos, la guardemos y la vivamos en el día a día. En esa relación íntima para la cual somos llamados los discípulos, hay algo que los caracteriza, que nos debe caracterizar si somos verdaderamente sus discípulos. Y es que permanecer siempre en Él. Si vamos a Juan 8, 31, 32, Jesús allí está hablando algo de lo que significa ser discípulos del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, primero, ¿qué hay que hacer? Tener esa comunión con el Señor, permanecer con Él. ¿Qué nos identifica a nosotros como discípulos? Que permanecemos en Cristo Jesús, no que entramos y salimos, no que en la congregación somos cristianos y en la semana somos mundanos. O somos o no somos, no hay un punto medio que erradamente se piensa por cosas de las religiones, que se puede estar allí en el medio y simplemente con buscar tener un buen comportamiento, obras, entonces Dios se va a agradar. Pero lo que nos dice la palabra es permanecer, estar constantemente, de continuo, en su presencia. Entonces, ¿qué sucede? Ahora que somos los discípulos, que permanecemos en Él, conocemos la verdad.
Ese es el orden que ha estipulado Dios. Entonces, no se puede conocer la verdad sin ser discípulos. No se puede ser discípulos si no se permanece en Él, en Cristo Jesús. Y esa es la gran diferencia de lo que nos habla Mateo 13, versículo 11. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces comprendemos lo que significa ser verdaderamente discípulos. Y podemos ir mirando nosotros en qué grupo estamos conforme a esta palabra, conforme a la explicación del por qué o cuál es el propósito de las parábolas. ¿Dónde estamos nosotros? Si somos verdaderamente los discípulos, vamos a ver cuál es la característica principal ya es de ser discípulos, ya de estar permaneciendo, después de estar permanecer en Cristo Jesús, ¿qué nos debe caracterizar? Ya lo vamos a ver. Porque muchas personas entonces dicen es que yo soy discípulo de Jesús porque voy a la congregación todos los fines de semana, una vez a la semana. Pero resulta que no es así. Este pasaje, dentro del contexto anterior y posterior, sabemos, lo dijimos al principio, está la parábola del sembrador. Y sabemos que la parábola del sembrador nos está enseñando acerca de un hombre, un sembrador que salió a sembrar y parte de la semilla, es decir, la semilla fue regada en diferentes lugares. Y podemos decir, la palabra es regada en diferentes personas. La palabra es la misma, pero no genera el mismo efecto en cada uno de los terrenos, como la semilla, en cada una de las personas. Porque así como la palabra de Dios, o la semilla más bien del sembrador, parte, dice, parte cayó junto al camino, parte cayó entre espinos. Todo esto nos va diciendo que hay características distintas de nuestros corazones, somos distintos y dependiendo como esté nuestro corazón dispuesto, es que verdaderamente nosotros vamos a recibir la palabra de Dios de una manera adecuada. Entonces dice que una parte cayó de la semilla junto al camino, otra parte cayó en medio de un pedregal, otra en medio de espinos y otra en buena tierra. Diferentes situaciones del corazón del ser humano. Y es que hay algo que me gustó mucho de un comentarista bíblico, y es que compara la situación del corazón humano referente a la palabra de Dios como la cera y el barro. Si se pone la cera debajo del sol, se derrite. Pero si se pone el barro debajo del mismo sol, se seca, se endurece. Entonces, el sol es el mismo, pero la reacción de la cera y del barro, sus elementos son distintos. Y me gustó mucho, ¿por qué? Porque depende de cómo nosotros estemos recibiendo la palabra, es que nosotros vamos a reaccionar a esta palabra. La reacción es lo que nos lleva a mostrar si somos creyentes o no somos creyentes. Podemos recibir una palabra y decimos, qué predicador tan bueno. Me gusta cómo enseña la palabra de Dios. Pero vas a revisar en tu corazón y no te acuerdas de qué habló. Vas a revisar en tu corazón en el día a día. Vas a revisar en la semana si estás poniendo en práctica la palabra que fue ministrada y no te acuerdas del pasaje, no te acuerdas del texto y obras como uno que no ha escuchado la palabra. Quizás ese es a quien se refiere a que cayó sobre el camino y vino el diablo y arrebató rápidamente la palabra. O quizás la recibió con gozo, como el que la semilla que cayó en medio de pedregal. Y con gozo, con mucha alegría, con mucha euforia, pero superficial. Y como el pedregal no permitió porque no tenía raíz, así la palabra en esta persona. Entonces fácilmente se olvida de la palabra de
Dios. ¿Y qué decir con los espinos? Eso es ese ajetreo del día a día. Es que tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que ir a una reunión social, tengo... Y vamos a ver todo eso, lo que son cosas que impiden que nos dediquemos verdaderamente al servicio del Dios Altísimo, tener un compromiso de reino, un compromiso con el Evangelio, un compromiso con el Dios soberano, nosotros como discípulos de Jesucristo. Entonces, toda esta parábola nos está llevando a una verdad espiritual, porque lo que nos revela la parábola, y cada vez que vemos las parábolas bíblicas, es que nos conducen y nos invitan a descubrir cuál es esa verdad espiritual a la que nos quiere llevar Jesucristo nuestro Señor a través de la parábola. Y ya la vamos descubriendo, ya vamos mirando entonces cuál es la enseñanza espiritual para cada uno de nosotros. Y es que en el antiguo o en aquel tiempo también las parábolas eran una forma de presentar el mensaje, la enseñanza de Dios para todas las personas. Pero este mensaje los rebeldes no lo pueden entender, no pueden comprender, y era lo que estaba sucediendo, por eso los discípulos se le acercan. ¿Por qué les hablas en parábolas? Como haciéndole un reclamo. No hay una forma más sencilla para que ellos entiendan. Y el Señor les explica, les está explicando por qué no. Y es que de hecho, a mayor posibilidad de comprender la palabra de Dios, de acercarnos al Evangelio de la salvación, mayor responsabilidad tenemos delante de los ojos de Dios. Entonces, poniéndolo en una forma muy concreta, muy sencilla, una persona que es invitada para que vaya a la congregación y escuche la palabra de Dios, dice, no, a mí no me interesa, no quiero saberlo. Esta persona ya tiene responsabilidad delante de Dios. Pero igual, otra persona que también le dicen, venga, vamos, escuchemos la palabra de Dios, va allí, tiene la posibilidad de escuchar, pero aún su corazón está endurecido. Tiene aún más responsabilidad esta persona que sí escuchó el mensaje que la que no lo escuchó. Los dos entran en juicio, pero mayor condenación, ¿cuál recibirá? Aquel que tuvo la oportunidad, aquel que tuvo la oportunidad de escuchar el mensaje, pero cierra su corazón. Y eso, de eso habla el mismo pasaje. Versículo 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Cualquiera que tiene, sí, cualquiera que tiene allí ese deseo de conocer al Señor, tiene en su corazón que hay un Dios todopoderoso y que se siente delante de él, se siente avergonzado por sus pecados. Este ya tiene allí una enseñanza, unas bases de la enseñanza que lo motivan a seguir adelante escudriñando las escrituras. Esa persona quiere conocer más de Jesucristo, quiere acercarse más a su Señor. Si lo pusiéramos en términos literales, es donde hay una gran multitud y el Señor está al frente predicando y nosotros estamos de último. Y estamos escuchando y estamos cautivados por su palabra y queremos acercarnos más y más en medio de la gente. Hay tropiezos para llegar hasta allá donde está Él, pero por el deseo de conocerlo, de escucharlo más, de tener más claridad de lo que Él está diciendo, avanzamos, avanzamos y avanzamos hasta llegar a tener una comunión plena con Él. Entonces, el que tiene ya esa motivación es que es el Espíritu de Dios obrando en esa persona se le va a dar más y más. ¿Cuándo se le da más? Cada vez que abre las Escrituras con fe. Cada vez que leyendo las Escrituras cree y entiende que allí está la palabra de Dios y le ora al Señor, Señor, te suplico que de mí tengas misericordia porque no comprendo el pasaje. Esa persona ya está en el camino que es Cristo Jesús y va a recorrer cada día más y más y más, pero esa persona está dispuesta a entregar su vida para alcanzar el mensaje de la salvación, para llegar a entender el mensaje de la salvación por completo.
Pero aquel que no tiene, aquel que fue simplemente porque está buscando un milagro, allí tuvo la posibilidad de conocer el mensaje de la palabra de Dios, pero está más interesado en las cosas del mundo. Esa poquita lucecita se le apagará. ¿Quién se la quita? El maligno. Porque recordemos, lo que dice la parábola es, cuando Jesucristo la explica, aquella semilla que cayó sobre el camino, vino el enemigo y se la robó. Rápidamente, de una forma, la palabra es raponazo, se la toma de un momento a otro que no da tiempo de mirar qué fue lo que pasó. Eso significa cuando el maligno viene y roba la palabra sobre aquellos que no les interesa más que un milagro, más que un espectáculo, algo que no tiene realmente cimiento en la palabra del Señor. Versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Por eso les hablo. Es decir, Jesucristo habla con parábolas y nos está diciendo nosotros tenemos una responsabilidad como personas cristianas de escudriñar las escrituras. Mire, Dios es soberano y todopoderoso. Él podría simplemente nosotros acostarnos como insensatos y levantarnos como sabios entendidos en la Biblia por una obra soberana y poderosa y milagrosa de Dios. Pero Él no lo determinó de esta manera. Él nos ha dejado a nosotros responsabilidades. Y entonces muchos dicen, es que yo leo la Biblia y yo no la entiendo. Perfecto. Hay muchos pasajes y gracias a Dios hay muchos pasajes que todavía no entendemos y esto nos anima a escudriñar más las escrituras, nos anima a prepararnos de una manera, de una mejor manera. Pero si nos quedamos diciendo, es que yo no entiendo este pasaje, Señor, ayúdame, pero hasta ahí llego, no hay una verdadera disposición para comprender el Evangelio. Podríamos decir que no hay un verdadero compromiso con el reino. El título de hoy día es Discípulos comprometidos con el reino. Este tipo de discípulos que se dan cuenta que no entienden, pero tampoco se animan a escudriñar las escrituras, no están comprometidos con el reino, no quieren tener esa relación de pacto con el Señor. Y esa relación de pactos está en qué? En la oración y escudriñar las escrituras. Eso es lo principal de esta relación, porque el tercer paso es testificar. Pero si no tengo la oración y si no tengo la comunión con la palabra de Dios, ¿cómo voy a testificar? Empiezo a testificar según mis emociones, según lo que yo como persona creo que es bueno y como lo que creo que es malo. Empiezo a basarme en filosofías del mundo y en lo que la mayoría aprueba. Empiezo a testificar según eso y no según la santa palabra de Dios. Vemos lo importante que es para nosotros como creyentes comprometernos como discípulos, porque allí está la sabiduría de Dios, allí está la palabra de Dios para nosotros. Si vosotros permaneciereis fieles a mi palabra, conoceréis la. Si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad que nos hará libres. Entonces debemos nosotros, cada uno, mirarnos. ¿Qué estoy haciendo yo cuando no entiendo una palabra de la Biblia? ¿Qué estoy haciendo yo cuando no entiendo un pasaje? Estoy preocupado en conocer verdaderamente, recordemos el ejemplo, estoy interesado en acercarme más y más a ese maestro que está al frente enseñando y del cual yo debo pasar por muchas situaciones para llegar delante de él o me voy a quedar aquí atrás esperando. Dios, tú lo sabes todo, por favor ayúdame. Sí, él lo sabe todo y él efectivamente nos ayuda, pero nos corresponde a nosotros, con todo lo que él nos dejó, con todo lo que él nos dio, escudriñar las sagradas escrituras. Así que no tenemos excusa. ¿Por qué no tenemos excusa? Porque esto no es un problema de que la persona tenga mucha capacidad intelectual. No depende de las capacidades intelectuales. Depende de la humildad y la sumisión que tengamos para presentarnos delante de Dios. Muchos sabios de este siglo no comprenden la palabra de Dios. Muchas personas que ni siquiera saben leer ni escribir
y son grandes entendidos en la Biblia. Porque para ellos el no leer, no saber leer y no saber escribir no es impedimento, porque ellos quieren avanzar hasta allá, hasta donde está su maestro enseñando. Y le dicen a alguien, léame la palabra. O escuchan enseñanzas bíblicas que les hace crecer espiritualmente delante del Señor, pero no se quedan allí. Escudriñan, buscan, encuentran delante del Señor la mejor opción para ellos prepararse. El mejor discípulo es aquel que es constante en el estudio. El mejor discípulo es aquel que es constante en escudriñar la palabra, en orarle al Señor. No aquel que más habla, ni el que más grita, ni el que canta más duro. No, aquel que conoce cuál es la voluntad de Dios y se sujeta a ella. ¿Cómo podemos sujetarnos a la palabra de Dios si no la conocemos? ¿Cómo puedo decir que yo hago la voluntad de Dios si no sé cuál es su voluntad? Es necesario escudriñar las Escrituras. Versículo 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, esto ya estaba profetizado. Ya Isaías, 500, 600, 700 años atrás de que se cumpliera, él ya lo había anunciado. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. ¿En quiénes? ¿Quiénes son ellos? En los que no son discípulos, en los que no son verdaderamente creyentes, en los que no son constantes, en los que no se preocupan en estudiar la palabra de Dios. En ellos. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Claro, nuevamente, la semilla es igual, la misma calidad de la semilla es igual en todo el terreno. La diferencia es el receptor, quién recibe la palabra. Entonces, ¿pueden oír la palabra? Sí, escuchan allá, pero no la entienden porque no tienen su corazón preparado para recibirla. Porque ellos están viendo y están escuchando, pero no les interesa guardar ese testimonio. No lo perciben, no se dan cuenta que es Dios mismo quien nos está hablando a través de las sagradas escrituras. Y dice el versículo 15, el porqué de todo esto. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Ahí está. ¿Qué significa engrosado? Que está demasiado gordo, que está demasiado lleno, que no permite que entre algo más allí. Entonces, cuando está engrosado, decimos que está endurecido, duros de corazón. No permiten que nada, y creen saberlo todo, no permiten que una enseñanza nueva llegue a ellos. Y aquí, principalmente están los religiosos, que creen que ya con lo que están haciendo y lo que les enseñaron de hace tiempos cuando eran niños, no se preocupan por validarlo si a la luz de la palabra eso es cierto o no es cierto, si lo que dicen yo con eso me quedo. Ese corazón está engrosado. ¿Y qué es lo que pasa? Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entienda. ¿Qué pasa? Si el corazón entiende, ¿qué pasa si oyen verdaderamente, si sus oídos están abiertos correctamente, sus ojos están abiertos? ¿Qué pasa? Creen y se convierten. Y si se convierten, Él nos sana. La palabra sanación ahí es la misma que se utiliza para salvación originalmente. Entonces, cuando una persona cree es sanada, es que es salvada, sanada de todas estas angustias y cosas malas que nos deja el pecado. Entonces, la verdad entra por los ojos y por los oídos. Claro, lo que estamos viendo, lo que estamos percibiendo, lo que estamos escuchando. Pero la predisposición del corazón, cómo está el corazón dispuesto, determina aceptando o rechazando el mensaje. Ahí vamos encontrando el centro de la enseñanza bíblica del día de hoy. Recordemos, las parábolas tienen una historia que tienen guardada una verdad espiritual. Y esa verdad espiritual es la que nosotros debemos encontrar en cada parábola.
en cada lectura bíblica. Allí nosotros entendemos que hay verdades divinas para nosotros. Entonces, cuando el corazón, la postura del corazón determina si acepta o no acepta el mensaje. ¿Responsabilidad de quién? De cada uno. De cada uno de nosotros está en recibir la verdad y ponerla en práctica o rechazarla. ¿Y qué determina que una persona rechace la palabra de Dios? Esto es lo que nos enseña la parábola, la parábola del sembrador. La autosuficiencia, por ejemplo. Muchas personas dicen, no, es que yo con lo que tengo me basta y me sobra. Y se cierran a la verdad, porque creen que todo está en esta tierra y que de aquí no pasa nada, después de esto no habrá nada más. Y no entienden por esa egocentrismo, esa autosuficiencia, que vendrá un juicio en el día final. Y que la diferencia entre ellos y nosotros es abismal. No porque seamos nosotros mejores que ellos, sino porque por misericordia de Dios hoy tenemos su palabra y la creemos a su palabra. El orgullo es otro de los factores que afectan que una persona tenga un corazón dispuesto para el Señor. ¿Y qué hay en ese orgullo? Yo no necesito que usted me enseñe. ¿Usted por qué venía a enseñarme? ¿Por qué voy a recibir lo suyo si desde niño me enseñaron en la religión? Eso es lo que tienen. Se llenan de orgullo y rechazan la verdad. Los compromisos sociales es otra cosa que afecta a esa comunión, esa relación, impide que la palabra de Dios penetre hasta nuestras vidas. Escogemos primero el compromiso social, escogemos los conciertos, los partidos de fútbol, toda la distracción que hay en los centros comerciales, todas las fiestas que se programan, o tenemos ese compromiso con la palabra de Dios. ¿El compromiso es con el mundo o el compromiso es con nuestro Dios? Mire, orémosle al Señor para que nuestro compromiso sea con Él, que estemos comprometidos con el reino, con el evangelio, con el testimonio, con el conocer la palabra, que las cosas que necesitamos llegarán por añadidura. Los asuntos económicos sí que distraen bastante. El que tiene mucho porque tiene mucho y quiere tener más y no sabe cómo administrarlo, si se distrae, cree que va a perder todo. Y el que no tiene porque si no tiene una economía y mucho menos tiene la palabra de Dios, está totalmente perdido. Si no tiene la palabra de Dios, entonces esta persona está apresurada en conseguir recursos económicos. ¿Con qué voy a comer mañana? ¿Qué me voy a colocar de vestido mañana? ¿Dónde voy a vivir mañana? En los dos extremos de una persona, si Dios no está en el centro de ellos, los dos extremos están llevando a que la palabra de Dios no permanezca en esa persona. Encontramos los compromisos políticos, y esto sí que abunda la sociedad. Muchas personas niegan su fe por tener un escalafón más alto políticamente. Y se preocupan por su vida política y venden su alma. Hay que decirlo con toda la fuerza de esa palabra. Están vendiendo su alma al maligno por tener conquistar esa preeminencia que buscan, olvidándose del Dios Altísimo. Y allí, en todas las acciones políticas que desarrollan, obran impíamente, pero con sus labios dicen, yo creo en Dios. La palabra no ha entrado en ellos porque ese afán político no les permite que enraíce bien la palabra del Señor. Y por último podríamos colocar las religiones. Las religiones son un obstáculo para la palabra de Dios. La religión no permite sino que las personas repitan lo que ellos dicen y ni siquiera les invitan a leer la Biblia, a obedecer la palabra de Dios porque ellos mismos la están contradiciendo con sus acciones. Y basta con conocer o fijarnos un poco en la religión popular.
donde están mandando a la gente a qué, a hacer rituales, y va uno a la palabra de Dios y Dios aborrece los rituales, hacer esculturas, imágenes, y Dios los aborrece desde el principio. Y entonces todo esto, por causa de esa pared que se llama religión, impide que las personas conozcan la verdad de Dios. Entonces la palabra de Dios jamás va a llegar a ellos. Y puede que se la lean allí, en el lugar donde se reúnen, le leen la palabra y hablan de otras cosas muy distintas. Porque ellos mismos están tapando con su ropaje la verdad, para ser vistos ellos. Entonces, aquí vamos encontrando todo lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor nos muestra, que es la disposición del corazón la que nos permite a nosotros que la palabra de Dios la recibamos y ahí sí seamos esa buena tierra. Parte cayó sobre el camino y vino el maligno y se la llevó. Parte cayó sobre un empedrado, como no tenía raíz, fácilmente se murió, se secó y se murió. Parte cayó entre espinos, pero los afanes de este mundo no les permitieron, la ahogaron, no le permitieron crecer. Pero una parte sí cayó en tierra buena. Esa tierra buena es el corazón que debe estar dispuesto, que debemos tener nosotros dispuestos para la palabra de Dios, por encima de todas las cosas, por encima, repito, de los compromisos sociales, por encima del factor económico, por encima de una vida social, por encima de cuanta cosa esté, nada está por encima de la palabra de Dios, todo está y tiene que estar por debajo. Nosotros mismos estamos por debajo de la palabra de Dios y nos sujetamos a ella como nuestro único soporte seguro para llegar al reino de los cielos. Entonces esto era lo que estaba anunciando Isaías y aquí el Señor lo estaba explicando claramente. Todo aquel que verdaderamente cree en Él será sanado, será salvado, pero atentos cada uno a lo que vemos, a lo que escuchamos, lo confrontamos conforme a la palabra de Dios y lo guardamos, lo que viene de Dios, lo guardamos en nuestros corazones. Por eso dice que se conviertan, es necesario convertirnos todos al Señor, a la fe cristiana, a lo que nos dice la palabra de Dios. Y no tengamos miedo de las habladurías de la sociedad, no tengamos miedo de qué nos van a decir, si nos van a insultar, si nos van a hacer, si nos quieren que nos avergoncemos, nada por lo absoluto. Prevalece en nosotros la enseñanza bíblica, por encima de una religión, de una sociedad, de una familia, la palabra de Dios en nuestros corazones. Versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Somos bienaventurados y eso es maravilloso. Esta palabra bienaventurado es igual a la palabra bendito. Cuando el ángel le dice a María, bendita tú entre las mujeres, hoy la palabra de nosotros nos dice, benditos nosotros. Estamos a la misma estatura delante del Señor. Todos los seres humanos, todos, estamos a la misma altura delante de los ojos de Dios. Y Él ha tenido misericordia de nosotros. Por eso somos bienaventurados. Por eso hemos sido bendecidos grandemente. Porque nuestros ojos ven. Porque cuando leemos la Biblia, nuestro corazón palpita de alegría porque hay algo novedoso, nuevo allí para nosotros. Pues no debemos dejarlo apagarlo, sino escudriñarlo más y orarle mucho más al Señor. Porque nuestros oídos oyen, es decir, que escuchamos la palabra de Dios y la entendemos. Y el ministro, la persona que el Señor le ha puesto delante, está explicando y nosotros ya tenemos un entendimiento. Eso es importante apuntarlo, anotarlo en una libreta y en la semana orarlo conforme a lo que el Señor nos va ministrando. Eso va demostrando de nosotros un compromiso como discípulos, como aprendices del Evangelio. Que estamos comprometidos en seguir nuestra vida como discípulos de Jesucristo. Y es que los ejemplos de este mundo nos sirven hay veces para que comprendamos lo importante que es perseverar como discípulos de Jesucristo.
Pensemos en una persona que está estudiando para medicina, para ser médico. Todos el grupo de estudiantes están recibiendo la misma enseñanza, pero unos se quedan solo con lo que escucharon en clase, otros se van a los libros a escudriñar allí qué más pueden encontrar sobre ese tema. Esa es la gran diferencia de quién será un verdadero médico y quién simplemente tendrá un título y no pasará más de allí. Nosotros podemos tener la Biblia en la casa, pero si no la leemos de nada sirve. Si no la escudriñamos, ¿para qué? No podremos llegar delante del Señor a decirle, Señor, mire, yo sí tenía una Biblia, mire la que la traje. No, es lo que hay en tu corazón, es lo que hay en nuestro corazón, lo que Dios mira, lo que a Dios le agrada es, si lo que hay en nuestro corazón es su palabra, nos estamos esforzando en ponerla por obra. Y termina el versículo 17, porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Muchos, en el Antiguo Testamento muchos, dice la palabra, no fueron pocos, dice muchos, no comprendían, no tenían la lucidez que nosotros tenemos el día de hoy por la gracia de Jesucristo en nuestras vidas, de lo que significa esta salvación por gracia, de lo que significa ser verdaderamente discípulos de Jesucristo, de todo aquello que la Biblia había escondido en el Antiguo Testamento, hoy se nos revela delante de nuestros ojos. Esto debería ser para nosotros un motivo de mucha alegría y también de mucho compromiso para vivir en obediencia al Señor. Entonces, todo esto nos va mostrando, nos va guiando en la intención de las parábolas. Y podemos decir que la intención de la Biblia es que la escudriñemos, que sepamos que allí, en cada pasaje, hay una enseñanza bíblica que es de aplicación para nuestras vidas. Es importante que este compromiso sea evidente para nosotros glorificar a Dios. Nuestro compromiso, ¿para qué? Para honrar a Dios. Un compromiso con el reino de Dios. Un compromiso con Jesucristo que nos quiso llamar. Ninguno lo merecíamos, nos quiso llamar para que seamos parte de su iglesia. Un compromiso en gratitud con aquel que dio su vida para rescatar la nuestra. Un compromiso de vivir en santidad, un compromiso de esforzarnos en obedecerle, un compromiso de que su palabra no se quede en la congregación, sino que se venga con nosotros a la casa, que se venga con nosotros al trabajo, que se venga con nosotros y allí cuando estemos en familia sepan que yo soy cristiano. Que mis respuestas cuando hablo sean acorde a la palabra de Dios y no a los estímulos de mis emociones. Que yo testifique que prefiero quedarme callado para no deshonrar el nombre de Dios, aunque la otra persona no tenga la razón. Pero yo prefiero honrar a mi Dios. Así muchos lo malinterpreten y nos cataloguen de, perdóname la expresión, de bobos. Pero es que honramos a Dios, al Dios Todopoderoso. Y eso está porque la palabra de Dios entró a nuestro corazón y como estaba en buena tierra, está creciendo. Y ese fruto, que no es un fruto nuestro, sino un fruto del Espíritu Santo, se verá. Muchos tomarán de ese fruto, pero solamente Dios será glorificado a través de él. Y por eso el tema, el título del día de hoy es Discípulos comprometidos con el reino. Amén y amén.